Hola, ¿cómo están? En un capítulo más del podcast Autismo de Verdad. Hoy queremos traer un tema muy especial, muy interesante. Cuando el intestino habla, el cerebro escucha. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Vamos con él. El autismo define muy bien la condición humana, ser diferentes. James Sinclair. Pues sí, como lo dijiste, tenemos una invitada muy especial. Entonces, pues bienvenida, doctora Francis. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Yo soy médico pediatra, soy egresada de la Universidad Javeriana como médico general y de la Universidad Nacional como pediatra. Y tengo formación y experiencia de más o menos unos 25 años en nutrición pediátrica y unos 20 años acá en nutrición dentro del espectro autista, porque mi hijo menor, quien tiene en este momento 23 años, es una persona con autismo. En esa época, pues realmente había mucho desconocimiento sobre el espectro autista hasta que nos fuimos encaminando hacia la parte intestinal de nuestro hijo y eso marcó un antes y un después a este tema de la nutrición y el autismo. Cuando tú dices un antes y un después, más o menos qué cosas o qué diferencias se vieron en tu hijo con el tema de la microbiota. Y bueno, y no sé si también nos puedas hacer como una explicación un poco para los que no conozcan sobre todo el concepto de microbiota y lo que implica, pues si nos puedes dar una reseña rápidamente del tema. Pues para ponernos en contexto como a la luz de la historia de mi hijo, que tal vez esa es una forma como de ver de una manera más gráfica la parte de la microbiota y esto. A mi hijo pues el diagnóstico de autismo se le hizo muy pequeño porque pues siendo pediatra yo rápidamente me di cuenta de que algo no estaba bien. Además él mostraba unos síntomas pues muy evidentes de retraimiento social, de ausencia de contacto visual, falta de sonidos guturales, de desconexión total con el medio desde los primeros meses de vida. Guillermo a la par tenía una historia también de alergia a la proteína de la leche de vaca desde recién nacido. Él tuvo unos episodios de cólico muy intensos, deposiciones con sangre, estuvo en control con el gastroenterólogo pediatra desde el primer mes. Él inició terapias pues de la manera más especializada con profesionales completamente formados en autismo, terapia de integración sensorial, fonoaudiología enfocal, método Hahnemann, bueno, todo lo que nosotros consideramos que era lo mejor a nivel terapéutico en ese momento. Sin embargo, Guillermo no mostraba ninguna conexión social. Guillermo era absolutamente desconectado con el medio. Paralelo a eso, seguíamos yendo donde el gastroenterólogo. Llegó un punto en que el gastroenterólogo incluso suspendió la lactancia materna porque a pesar de que yo había modificado mi alimentación y había suspendido los lácteos y todo, Guillermo seguía pues con sus episodios de dolor y de deposición con sangre. Suspendieron la lactancia materna, le empezaron una fórmula de soya que pues eso en la actualidad ya no se usa, pero pues por eso es importante recordar que eso fue hace 23 años. En esa época pues sí la usaban. Y al empezar la fórmula de soya mejoró como los síntomas digestivos de Guillermo, ya dejó de tener deposición con sangre y esto, pero su parte neurológica pues seguía muy mal. Yo ya venía consultando pues el tema de la alimentación, del intestino, porque me llamaba la atención que pues la parte digestiva de Guillermo no mejoraba del todo. Él nunca llegó a tener deposiciones consistentes, sus deposiciones eran arenosas, su abdomen estaba distendido casi todo el tiempo, pero el gastroenterólogo me decía que no había ninguna asociación y a los 3 años el punto de inflexión fue que pues Guillermo no avanzaba y llegó un punto en que la fonoaudióloga me dijo que pues que a ella le daba enorme tristeza conmigo, pero que ella pues sinceramente ya había agotado todo lo que podía hacer, que ella ya no tenía más herramientas con Guillermo, que ella me sugería que consultara con psiquiatría infantil. En efecto, pues fuimos a psiquiatría infantil, nos dijeron que era un autismo severo, un autismo profundo, y que Guillermo nunca iba a hablar,
que Guillermo nunca se iba a conectar con nosotros, no iba a expresar sentimientos, no iba a expresar emociones, que iba a ser completamente aislado y que ellos me podían ayudar a elaborar mi duelo. Con eso yo salí pues devastada de ahí. Ya en ese punto yo dije, pues aquí no me ofrecen nada más, yo me voy a ir por mi cuenta por el otro lado, porque fue el momento en que yo dije, no puede ser que esto sea todo lo que hay para mi hijo, no puede ser que la historia de mi hijo sea esta hasta aquí, esto que me dicen hoy aquí. Y entonces, en esos días, estas personas de Estados Unidos, algunas médicos, bioquímicos y esto que trabajaban en una fundación en Estados Unidos, iban a hacer un congreso en Lima sobre este tema, sobre el enfoque biológico del autismo. Entonces, pues yo sin pensarlo dos veces, agarré mi maleta y me fui para Lima, y eso fue pero revelador para mí porque todo lo que yo escuchaba ya de primera fuente resonaba perfecto con la historia de Guillermo, con lo que yo había leído, o sea, para mí era muy evidente que había una asociación entre toda la parte digestiva y el neurodesarrollo y la sintomatología de Guillermo. Aprovecho para que toda la audiencia, por favor, pueda explorar el libro que ella ha escrito que se llama De la microbiota del cerebro, un camino hacia la comprensión del autismo, ¿no? Y recojo algo que mencionabas que me parece muy interesante y es cómo uno empieza a darse cuenta que eso que es no es. Es decir, en este caso, sobre todo tu formación como médica en un enfoque positivista científico, pues hace que la cosa se ponga inflexible, ¿no? Y que lo anecdótico no tenga peso. Y resulta que pues yo me formé, digamos que con Lina somos egresados del mismo lugar de formación y me acuerdo que el concepto allí del ser humano era un ser biopsicosociocultural. Entonces eso implica que todas las variables influyen. En este caso, pues tu intuición como mamá rompió ese techo de cristal de la médico pediatra y te llevó a la indagación y te llevó a Lima, Perú, y creo que ahí vas a entrar ya específicamente a explicarnos un poco qué es ese concepto de microbiota, ¿no? Digamos que fíjate que la microbiota pues son organismos dentro de nuestro organismo, o sea, son seres también que de hecho en número superan a nuestro número de células. Pero bueno, creo que ya entrando en ese momento en que nos ibas a contar de Lima, Perú y de compartir experiencias con otras personas, nos puedes dar ya como ese contexto de qué es la microbiota, cuál es esa relación o cuál es ese concepto del eje cerebro-intestino, y poder adentrarnos ya como al detalle de cómo esto puede dar una explicación hoy en día, incluso con la misma evidencia positivista de que es real que en las personas con autismo esto se hace muy patente y que si se interviene y se apoya, va a cambiar la calidad de vida de ellos y de las familias. Entonces, pues allá se ratificó todo lo que yo venía pues leyendo y investigando y estudiando. Estos microorganismos viven en equilibrio con nuestro organismo. No son como seres aislados que habitan ahí, sino es como un ecosistema, una comunidad que se interrelaciona. O sea, esta microbiota se relaciona con nuestras células. Esta microbiota tiene funciones muy importantes porque ayuda con la formación de sustancias que estimulan las conexiones a nivel neuronal. Además, también influye en la formación de los neurotransmisores, que son como los mensajeros químicos del cerebro. Entonces, fíjense la conexión tan importante que hay entre esos microorganismos que están en nuestro intestino y toda la función del neurodesarrollo, la función cerebral, las emociones, todo. Y eso se da a través de una conexión que hay, que es como una autopista gigante que comunica el intestino con el cerebro, que es lo que se conoce como el eje microbiota intestino-cerebro. Entonces, todo lo que pasa en el intestino se refleja a nivel cerebral a través de un gran nervio que se llama el nervio vago, porque en el intestino hay neuronas también, hay terminales nerviosas. Entonces, esa información la recogen esas neuronas del intestino y pasa a través de ese nervio gigante que es el vago hasta el cerebro. Entonces, cuando el intestino está inflamado, se producen sustancias inflamatorias que a través de la sangre van directo al cerebro y propagan esa inflamación a nivel cerebral. Entonces, si un intestino está inflamado, el cerebro está inflamado.
Si un intestino está inflamado, las células se separan a nivel intestinal como un colador, tienen huequitos y eso hace que muchos de los nutrientes no se absorban. Entonces tenemos un cerebro desnutrido, un cerebro inflamado, un cerebro que no tiene una adecuada producción de neurotransmisores. Entonces es indudable que hay una relación entre en la parte intestinal, la microbiota, la inflamación intestinal y el neurodesarrollo y el cerebro como tal. Ahí yo tengo dos preguntas, doctora Tolé, y es, ¿siempre hay unos síntomas digestivos que dan luz de esa absorción y de cómo está funcionando la microbiota también en esa conexión con el cerebro? Y la otra pregunta es, justo que ahorita hablabas de las condiciones de neurodesarrollo, ¿cómo conectamos esto entonces ahora con el tema del autismo? En cuanto a la primera pregunta, lo que se ha visto en los estudios pues, científicos de revistas médicas, y esto es que hay un margen muy amplio entre un 40 y un 90% de los niños que están en el espectro autista presentan síntomas digestivos. El rango es así de amplio porque, como hablamos de un espectro, hay muchas condiciones que influyen. Entonces, muchas veces un niño puede tener síntomas digestivos, pero si, por ejemplo, no es verbal, entonces a veces los síntomas digestivos son mal interpretados como síntomas comportamentales, por ejemplo. Entonces podemos ver casos de niños que tienen episodios de agresividad extrema y resulta que indagando uno más allá del comportamiento, es un niño que, por ejemplo, lleva 8 días sin hacer deposición, ¿sí? Se queda solo en que es una conducta disruptiva. O niños que, por ejemplo, llegan porque se autoagreden, que se pegan en el pecho. Y si uno indaga mejor y evalúa un poco más allá, resulta que ese niño tiene reflujo y lo que tiene es una esofagitis y un ardor en el esófago que está detrás del tórax, en el tórax detrás del esternón, y por eso es que él se pega en el pecho. En mi experiencia, lo que yo he visto es que de 10 niños, podría decir que 9 tienen síntomas digestivos, ¿sí? De una u otra forma, ¿sí? Y de igual manera, el no tener síntomas digestivos evidentes no descarta que haya un proceso de inflamación crónica de bajo grado de base. Y en cuanto a la segunda pregunta, retiré de la alimentación la leche de vaca, el gluten, el azúcar. Tomé unas muestras para hacer unas pruebas de sensibilidades alimenticias y las mandé a Estados Unidos. Empecé a tratar su microbiota con probióticos, empecé a suplementarlo con omega 3 y hacer otros exámenes para mirar cómo estaba la parte de micronutrientes de él. A los 20 días de haber empezado esa limpieza pues de su alimentación y los probióticos, los omegas y esto, Guillermo se conectó. Yo lo llamé, le dije, Guillermo, tráeme tu zapato. Y Guillermo se volteó, me miró, recogió el zapato y me lo llevó. O sea, todo, ¿sí? Hizo contacto visual, siguió una instrucción, o sea, yo, mejor dicho, yo no lo podía creer, ¿sí? O sea, eso era pero insólito. Es lo más emocionante que me ha pasado en la vida. Y de ahí en adelante, pues ya Guillermo fue respondiendo cada vez más, se conectó, eso fue lo primero. Y a los 3 meses empezó a hablar. Entonces, definitivamente, el cerebro de Guillermo desinflamó, porque aunque Guillermo era un niño que tenía peso y talla normal y todos sus parámetros antropométricos estaban normales, resulta que a nivel molecular, a nivel celular, estaba desnutrido su cerebro, porque ese intestino dejaba escapar los nutrientes esenciales porque estaba inflamado el intestino. Y de ahí en adelante, pues todo fue sumando, todo fue ganancia para Guillermo porque su cerebro se conectó. En el libro que tuve la oportunidad de leer, todo es muy valioso, pero me encantó ese recetario que al final propones, que fue todo un experimento con tu hijo de ir buscando, bueno, ¿qué vamos a comer entonces, no? Digamos que entonces el imaginario es que el alimentarse bien es exclusivo, ¿no? Que la gente empieza a llevarse como ese imaginario. Y resulta que no, resulta que tú te puedes alimentar muy bien con las cosas que están alrededor tuyo y que tú mismo puedes empezar a, digamos, entre comillas, poder acceder a mi propia alimentación, digámoslo, ¿no? De alguna manera. Yo quisiera que nos compartieras cuáles son esas sugerencias para las familias de cómo puedes ir llegando a una dieta adecuada
porque eso es muy idiosincrásico también, ¿no? Sí, claro. Digamos que eso no es una dieta generalizada para todos, vamos a comer. Es que incluso yo me pongo a pensar, yo crecí en una familia de 4, papá, mamá, hermano y yo, y yo decía, probablemente incluso los 4 no tendríamos que estar comiendo lo mismo. Si nos hiciéramos un análisis de intolerancias y de alergias cada uno de nosotros, encontraríamos que podríamos comer cada quien un plato. Claro, evidentemente eso es muy difícil en una casa ponerse, ahí sí como diría mi mamá, esto no es un hotel, mijito, aquí hay que comer lo que Dios socorre, etcétera. Entonces, pero sí como familia, encontrar allí una herramienta a la mano, digamos que tú has hecho un ejercicio riguroso de indagación, pues por tu formación, y en el libro no lo compartes, pero pues no todas las familias y la audiencia que va a acceder a este episodio va a tener la posibilidad de ir a hacer un examen tan especializado, de ir así. Entonces, ¿cómo dar ahí como unas orientaciones iniciales y generales, un esbozo que sea también obviamente una invitación para que puedan acceder a la información de tu libro de manera más precisa? Uno es que hablamos de un espectro, hay toda una variedad, no hay dos personas que sean iguales. Entonces, es muy peligroso caer en generalizaciones. Lo segundo es que esto no es la cura milagrosa del autismo. Indudablemente, si un cerebro está desinflamado, si un cerebro está bien nutrido, va a lograr un mayor desarrollo de toda su potencialidad, ¿sí? De todo lo que esté llamado a ser ese ser humano. Lo que sí definitivamente es clave es volver a la alimentación limpia. Pero ahora resulta que las loncheras, por ejemplo, son una cantidad de ultraprocesados. Entonces son una cantidad de jugos de cajita, de lechecitas saborizadas, de yogures que mandan las personas con la mejor intención pensando que pues son nutritivos, pero son una cantidad de azúcar loquísima y de colorantes y otras cosas. Evitar todo lo que sea ultraprocesado. Miren los alimentos, que generalmente los alimentos más allá de la tabla nutricional tienen una lista de ingredientes. Todo lo que tenga más de 3, 4 ingredientes ya es ultraprocesado, ¿sí? Si ustedes en los ingredientes ven nombres que no entienden, eso es ultraprocesado. Entonces, coge uno una libreta, va anotando, hace el ejercicio durante un mes, anota lo que come el niño, desayuno, almuerzo, cena, y va anotando las observaciones de ese día. Se distendió, este día tuvo gases de mal olor, este día estuvo más hiperactivo, este día estuvo agresivo, se lesionó, se autoagredió, estuvo muy irritable, tenía risa inmotivada, y al cabo de ese mes empieza a cruzar la información y entonces de repente se da cuenta, ay, el día que él tiene, los días que tuvo risa inmotivada, coincide con que de repente comió muchos bananos, por decir cualquier cosa. Entonces es posible que ese niño en particular tenga sensibilidad a la fructosa del banano, que es una de las frutas que más fructosa tiene. Entonces de repente a ese niño le vamos a bajar o a suspender por unos días el banano y vamos a observar luego qué pasa. Generalmente los síntomas digestivos son lo primero que va mejorando y luego empieza a mejorar lo demás. Eso fue la otra cosa que yo observé en mi hijo, que mejor dicho, su deposición por primera vez en la vida la vi normal y dejó de tener gases y dejó de estar distendido y bueno, toda esa parte, eso fue también revelado. Entonces, volviendo a lo que hablábamos, luego hay que suplementar, entonces buscar alimentos que sean nutricionalmente ricos, variedad de colores en el plato, que eso nos va a dar variedad de nutrientes también. Consumir vegetales, consumir frutas, tratar de tener uno de cada grupo nutricional en cada comida, o sea, un carbohidrato, una proteína, un vegetal o fruta, alimentos ricos en grasas saludables como aceite de oliva, aceite de coco, aceite de aguacate, consumir proteínas de buena calidad, vegetales en lo posible que no sean contaminados, que fueran ojalá de agricultura limpia. Y ya dependiendo de la situación de cada niño, de cada persona, a veces hay que suplementar micronutrientes, entonces se puede suplementar omega 3, medir los niveles de vitamina D, que eso se hace en cualquier laboratorio por la EPS, porque la vitamina D también protege el sistema inmune y protege el sistema nervioso, y nosotros aquí
por la zona geográfica en la que estamos, somos muy propensos a tener deficiencia de vitamina D. Entonces, así como general, yo hablaría de la suplementación de vitamina D para quien lo requiera, sobre el soporte de una medición de niveles de vitamina D, la suplementación con omega 3, una alimentación variada, limpia, evitando los ultraprocesados y evitar los azúcares. Pues primero agradecerte por esa apertura y por contarnos esta historia, pero creo que de esa reflexión yo me llevo algo y es que siempre creer como en ese instinto de mamá, ¿no? Creo que la otra pues es la más evidente, obviamente esa conexión entre la microbiota y el cerebro y cómo digamos que en especial en el caso de nuestros hijos dentro del espectro, pues cómo puede, digamos que determinar muchas cosas en términos sociales, en términos conductuales, en términos incluso de bienestar físico para ellos, lo que puede significar, digamos que este cambio, que si bien es básico, porque digamos que la alimentación es la base de todo, bueno, también a veces nos enrollamos y nos complicamos mucho también por lo que hay en la oferta en el mercado, pues de la alimentación, ¿no? Pero creo que un buen acompañamiento podría ser una buena solución. Y como último, obviamente recomendar a las personas a que lean el libro, a que entiendan un poco más. Sé que en tus redes a veces pones algunas recetas o incluso haces algunos envíos de algunas recetas que me parece súper interesante también para poder seguir en este camino. Pero bueno, no sé si nos quieras contar de pronto redes sociales donde te pueden seguir. Antes de eso, quería comentarles, porque me imagino que muchas personas querrán saber cómo es Guillermo ahora. Lo que yo les puedo decir de Guillermo en este momento es, lo más importante, es que es un ser humano feliz. A Guillermo se le hicieron estudios genéticos hace como 5 años, porque pues en la época que él era pequeño, pues eso estaba todavía muy atrasado, pero ahora se le hicieron unos estudios genéticos importantes. Guillermo tiene muchas variaciones genómicas asociadas a autismo y a problemas de neurodesarrollo. O sea que si hablamos del potencial genético de Guillermo, realmente era muy desfavorable para él. Pero hay un concepto que es importante, que es como lo último que quiero decirles, que es la epigenética. La epigenética quiere decir que así nosotros tengamos una información genética que puede ser heredada o no, ¿sí? Porque a veces hay como mutaciones espontáneas, hay condiciones ambientales que pueden hacer que esos genes se expresen más o menos, ¿sí? Pero esas variaciones que nosotros logramos hacer a nivel ambiental sobre los 3 años en él han permitido que, a pesar de esa información que él traía tan desfavorable, él haya desarrollado de la mejor manera posible su potencial. Él es verbal, habla bien, habla incluso otros idiomas con mucha fluidez, habla muy bien inglés, habla francés, sigue teniendo sus características, entonces a él hay que anticiparle, hay que llevar una agenda, pero él siempre ha sido una persona muy tranquila, es amoroso, ha sido lo mejor que se ha podido. En mi libro se llama De la microbiota al cerebro, un camino hacia la comprensión del autismo, y lo pueden encontrar en Amazon. Está en versión digital y también en versión impresa. Tengo una red en Instagram y aparezco como doctora Tole, mi pediatra en TEA. Doctora no aparece completo, sino DRA en minúscula y todo pegado. Y pues espero haber aportado un poco, no solamente desde mi conocimiento profesional, sino también desde mi experiencia como madre y como ser humano. Y si algún profesional de la salud nos está escuchando, también la invitación a sensibilizarse un poco más, a ser un poco más empáticos en el momento del diagnóstico, a ser muy realistas, pero a no cortar las alas tampoco, ¿sí? Agradecer inmensamente tu disposición, tiempo, tu experiencia como mamá, como persona y como profesional. Agradecer a cada una de las personas que se puedan conectar a este episodio, para que nos sigan en nuestras redes y en estos espacios de conversación. Y bueno, ya nos pillaremos en el próximo episodio. Ale, mil gracias a los dos y bueno, gracias por la información. Este ha sido otro episodio original de Autismo de Verdad. Síguenos en nuestras redes sociales como Autismo de Verdad
y envía tus dudas, comentarios y sugerencias a autismodeverdad@gmail.com.